Let's go! Select man. Garly caricaturizado. Esta weá, ¿qué hora yo ahora, weón? Ah, me quedo mío. Viene. Todo esto se está terminando. El Señor me decía, por tanto pecado que se está viendo. Dura 8 horas esta usted. Se me quedó prendido. Buenos días, señores. Se me quedó prendido el computador. Que me quedo mío. Dormí todo el día. Dormí todo el día, toda la noche. Hay que descansar. Ya, lo voy a grabarlo para subirlo en 1 hora, no, está subiendo en 8 horas. Estamos desayunando. Aló. Pero si yo sabía que iba a pasar, mira. Sí, tenías razón. Te lo dije, po. Si tú ya sabes cómo Mar González, ¿qué esperas? 20bet. Nuevo Harpic Baño. Elimina el sarro y las manchas difíciles en las diferentes superficies y deja tu baño limpio de manera rápida. Hay unas señales peligrosas, muy peligrosas, en estos tiempos que la iglesia está dando. 3 señales muy peligrosas. La primera. Sean todos bienvenidos a esta hora a un directo con tu hermano y amigo Gabito Rodríguez. Un gran y caluroso abrazo a todos los que me están viendo en tantas partes del mundo. Vamos a ver quiénes están por ahí. Regáleme unos minutos y queremos hablarle al pueblo sobre unas cuantas cosas que tengo
aquí al frente de mí y queremos que, pues, pueblo, me regale un poco de su tiempo. Hay muchas cosas ocurriendo a nivel internacional, aconteciendo, y las imágenes, pueblo, de lo que está sucediendo en tantas partes del mundo es impresionante. Cristo, pueblo, está a las puertas y lo que estamos viendo son los grandes efectos de principios de dolores. Creo que debemos de entender que es el momento de doblar rodillas. Escúcheme bien. Mire, ustedes saben bien que los catástrofes de Turquía fueron terribles, devastadores. Lo del terremoto fue terrible. Les voy a mostrar lo que acaba de acontecer, no solamente en el territorio de Turquía, sino algo más. Esto ocurrió en Turquía, un poco de la devastación increíble a unos altos niveles de lo que ocurrió en Turquía. Esto es un poco de lo que acaba de ocurrir en Turquía, pero esto es básicamente nada a lo que acaba de ocurrir en África. Pueblo, Dios mío, las vidas perdidas en África es incontable. La devastación en África es incontable, y esto es producto de una naturaleza fuera de control, una naturaleza que gime, una naturaleza que nos grita que Cristo viene, una naturaleza que nos está diciendo que algo no anda bien en este mundo. Por favor, comparta esto, porque yo quiero llegar al corazón de los que no entienden los días que vivimos. Despiértate tú que duermes, porque esto se acaba, y que minuto a minuto, donde sus ojos miren, van a ver una evidencia de las señales de los últimos tiempos, de cosas que tienen que darse estrictamente en este periodo de principios de dolores. Esta devastación, donde las vidas perdidas en África con este catástrofe climático es histórico, es único y está a unos niveles increíbles. Son incontables las vidas perdidas, tanto en el terremoto turco como en la super devastadora lluvia, que todavía están contando vidas perdidas. Y las vidas perdidas en África son sin precedentes. No se sabe a ciencia cierta cuántas vidas se perdieron. De acuerdo a la información, es devastador lo que está sucediendo. Y esto es la muestra, una muestra increíble, pueblo, de que los días que estamos viviendo son días apocalípticos, y que nos dictan que, como dice la escritura, la naturaleza misma gime. Y lo que habla la ciencia de cambios climáticos, crisis climática, la Biblia fue la que presentó un cuadro a Dios por tiempo. Fue la palabra un cuadro que tiene que ver. Porque lo próximo que viene, y lo puede anotar en esta hora, aún más terrible. Hay unas señales peligrosas, muy peligrosas, en estos tiempos que la iglesia está dando. 3 señales muy peligrosas. La primera, el terrible dormitar, la inconsciencia
sobre los eventos, el despegue de la palabra de Dios en cuanto a temas proféticos. No entienden qué hora es en el reloj de Dios. Y eso es una señal peligrosa. Y tengo que reconocer que es una señal bíblica de los últimos tiempos. Las vírgenes cabecearon y durmieron. Y dice la Escritura, Mateo 24, versos 37, 38 y 39, que esta generación le acontecerá tal y como le pasó a la generación antes del diluvio, que no entendieron hasta que vino el diluvio y las barrió a todas. El dormitar de la iglesia, la inconsciencia profética, el despegue de la profecía bíblica, porque la gente anda por ahí cazando profecías de profetas que le digan cosas lindas. Esa no es la profecía que usted tiene que andar buscando. Usted necesita la profecía bíblica, la bíblica, la que a usted no le gusta probablemente. Punto muy, pero muy importante y muy peligroso. Escúcheme. El pueblo no practica la humillación porque ha perdido conciencia en cuanto al pecado. El pueblo no identifica cuando le está fallando a Dios. Y si usted no identifica cuando le está fallando a Dios, usted puede vivir una vida de pecado, creyendo que está agradando a Dios. Y los responsables de que no haya una vida de humillación en los cristianos de esta generación son los predicadores modernos que le hacen creer a la gente que están bien estando mal. Ustedes, predicadores modernos, que no le enseñan a la gente la humillación, la autoevaluación y el pasar por el cedazo de la palabra, ustedes rendirán cuentas a Dios. Dice la Biblia que el consejo de Pablo a Timoteo fue: cuídate de ti mismo y de la doctrina que predicas, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Y yo les recomiendo a los predicadores modernos: cuídate de lo que estás predicando. Punto número 3. Poco o ningún interés por la santidad. Lo que veo es cada día la iglesia más oscura, enlodándose más en todo tipo de práctica mundanal. No se puede ser luz si nos parecemos al mundo. No se puede ser sal de la tierra si nos parecemos al mundo. Si usted no tiene visión clara, usted tiene problemas serios. Cristo viene y viene ya. Volvamos a buscar a Dios, buscarlo a tiempo, porque dice la Biblia que vendrán los días donde lo buscarán y no lo encontrarán. Eso dice la Escritura. Yo no puedo venir a mentirle a usted, porque la palabra de Dios es clara. No te duermas, iglesia. Cristo viene y viene ya. La iglesia de Jesucristo en cualquier momento va a ser levantada. Amén. Vamos a seguir hacia adelante buscando el rostro de Dios, la presencia de Dios y su justicia. Gracias por regalarme estos minutos. Así que nos vemos luego con la ayuda del Señor. Dios los bendiga y gracias. El cielo está lleno de paz. Cuando nosotros nos vamos acercando al cielo, me imagino que nuestro oído, que será un oído muy especial, va a comenzar a oír, a escuchar los sonidos de las alabanzas que en el cielo le dan los seres vivientes, los ángeles, querubines, serafines, a Jehová Dios de los ejércitos. Y ahora dicen, que los evangélicos tanto alboroto, que los evangélicos gritan.
Aleluya, bueno, ¿qué va a ir a hacer al cielo? ¿Qué va a ir al cielo como la iglesia católica? Aleluya, donde todos los santos están ahí son mudos, donde las vírgenes son mudas, donde las curas son mudos, los que se piensan son mudos, y los que se comen las hostias son mudos. No, en el cielo se adora a Dios de día y de noche cuando alaban al Señor. Vaya que Juan cuando ve, dice que ve a la vida los pueblos y santo, 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 el que venga, y el que habrá de venir, haga los palmas de alabanza, Señor. Ayuda esos evangélicos Juan, frío, no viene con el calor, eso le está dando frío, que la llama, ¿usted cree que si nosotros hablamos lengua, por eso estamos en el cielo? No. Así que yo le decía ayer a todos esos que no creen en los dones del ¿Qué dificultades
The International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. This is an important moment in the process of justice before the ICC. The judges have reviewed the information and evidence submitted by the prosecutor and determined that there are credible allegations against these persons for the alleged crimes. The ICC is doing its part of work. As a court of law, the judges issued arrest warrants. Their execution depends on international cooperation. La Corte Penal Internacional, que es un tribunal creado en casos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, agresiones entre Estados o cualquier cosa de esas graves, dictaminó ordenar la detención de Vladimir Putin y de Maria Lvova-Belova por tráfico de niños en el caso de la guerra ucraniana. Ese es el primer crimen. Puede haber una serie más de crímenes que tienen que ver con lo acontecido en Bucha, tienen que ver con lo acontecido en Mariupol, pero esencialmente es eso. Ahora, ¿qué significa esto? Que Vladimir Putin, al país que llegue, donde haya una oficina de Interpol y le haya llegado esta orden, o el gobierno haya recibido esa orden, lo debe detener. Pero hay un detallito. Resulta que esto se rige por el Estatuto de Roma. Y hay una serie de países que no aceptan el Estatuto de Roma ni el tribunal. La jurisdicción internacional. Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía, Israel y Rusia. Entonces, esto es, no digamos que un saludo a la bandera, es una buena señal en términos de lo que la comunidad internacional mira, pero a efectos prácticos, Putin va a poder viajar a donde quiera mientras ese gobierno lo reciba y no haga efectiva esa orden. Ahora, el tema de fondo aquí es el daño reputacional, entre comillas, porque empieza a estrecharse el cerco sobre Putin, sobre aquellos países que sí pueden o no pueden tener relaciones con él. El fiscal de Ucrania, el fiscal general de Ucrania, a través de Twitter, Andriy Kostin, dijo que esta era una decisión que era importante, además, por cierto, por la deportación y transferencia ilegal de niños. Y yo tengo buena memoria en qué sentido. Estas órdenes generalmente son para presidentes africanos, en las guerras tribales que han tenido. Es la primera vez que yo recuerdo que esto haya acontecido, y hubo una reacción de Dmitry Medvedev, una de las figuras de la política rusa, que dijo: la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin. No es necesario explicar dónde se debe usar ese papel. Dos extremos. Por un lado, qué bonito el tweet. Para nada. Por un lado, habrá una condena transversal en países occidentales o aquellos que se ponen a la acción de Rusia, y por otro lado, aísla de nuevo a Rusia. Lo coloca en una situación en la que uno no sabe qué va a pasar puntualmente. Carlos, solamente mencionar que en el fondo lo que dijeron los jueces del tribunal es que consideraban que habían fundamentos razonables para sostener que Putin es responsable de la deportación ilegal de niños desde Rusia, desde las zonas que ha ocupado en Ucrania. O sea, sacan a los niños de Ucrania y los llevan ilegalmente a Rusia, donde supuestamente los quieren convertir en ciudadanos de Rusia. Y además una acusación armónica que no es solamente de este conflicto, sí, ya antes de este año de guerra ya se le acusaba a Rusia y al gobierno de Vladimir Putin precisamente eso: sacar niños, llevarlos a Rusia para que se convirtieran en ciudadanos rusos. Una de las tácticas más detestables de la guerra es que quien ocupa un territorio determinado viola a mujeres y secuestra a los niños. La violación de las mujeres, los efectos que tiene, no tengo para qué explicarlo, es un efecto psicológico masivo. Y en el caso de los niños, cuando los devuelven, ya han sido adoctrinados. Todo esto en medio de lo siguiente. Resulta que el presidente de China había anunciado en la mañana que haría una visita oficial de 3 días a Moscú para estrechar lazos con Vladimir Putin. Aquí lo que es necesario abordar es la cooperación estratégica entre ambos países, el hecho casi cierto de que China va a comenzar a suministrar material letal a Rusia en el tema de Ucrania, y sobre todo Washington, que se comienza a quedar entre comillas sin aliados aquí y se comienzan a perfilar quiénes están con quiénes.
Pasamos a otro tema. Estuvimos hablando en estos últimos días, mientras Xi Jinping brinda, de la crisis que se está desatando a nivel mundial por el empuje que China y Xi Jinping está haciendo del pedestal de los Estados Unidos. Es la realidad, ¿no? Estados Unidos está perdiendo fuerza, ya no es un mundo unipolar, es decir, que hay una sola potencia que tiene todo el poder. China, en lo económico, en lo geopolítico y en lo militar, está buscando su lugar en el mundo. Ayer te mostrábamos estos informes de China sobre la posibilidad de un conflicto armado, te mostrábamos cómo los australianos están preocupados por la posibilidad de un conflicto, y te poníamos en escena este nuevo canciller, que no lo conocíamos, está hace muy poco en ese lugar, y que de entrada salió con los botines de punta y amenazó a los Estados Unidos diciéndole: si ustedes siguen derecho por donde van, va a haber una confrontación. La verdad que un diplomático esté hablando de eso es muy fuerte. Bueno, las amenazas y las advertencias no se frenaron. Esta vez, otra vez, la vocera de la Cancillería extendió la amenaza a otras naciones. Mira. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó a Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia a abandonar la mentalidad de la Guerra Fría antes de la adquisición planificada de submarinos de propulsión nuclear por parte de Australia. Este país llevará adelante la compra como parte de un acuerdo histórico de defensa entre las tres naciones. El pacto, conocido como AUKUS y anunciado en 2021, proporcionará a Australia la tecnología y la capacidad para desplegar submarinos de propulsión nuclear en medio de la acumulación militar de China en la región del Indo-Pacífico. 美英澳三国的这个核潜艇合作，中方已经多次表明了严正立场。我们认为三国合作构成严重的核扩散风险，冲击国际核不扩散体系，刺激军备竞赛，破坏亚太地区的和平稳定，受到地区国家和国际社会的普遍质疑和反对。我们敦促美英澳三国摒弃冷战思维和零和博弈，忠实履行国际义务，多做有利于地区和平稳定的事情。 El presidente Biden recibirá el próximo lunes al primer ministro de Australia y al primer ministro británico en San Diego, sitios de las principales operaciones de la Armada de Estados Unidos, para trazar el camino a seguir para los planes australianos de obtener submarinos de propulsión nuclear. Australia espera llevar adelante su rearme con la compra de 5 submarinos nucleares de clase Virginia durante la década del 2030. Esta cumbre se llevará adelante pocos días después de que el canciller chino advirtiera que si Estados Unidos y sus aliados siguen en la misma dirección, iban directo a una colisión y un enfrentamiento. ¿Cómo están ustedes, hermanos queridos, amigos? Que el Señor les bendiga. Les saluda un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Espero que estén bien acá en este día jueves 16 de marzo, todavía con muy buena temperatura, cerca de 29 grados tuvimos hoy día sobre la gran capital de nuestro país, Santiago de Chile. Les queremos saludar a todos ustedes muy cordialmente, en ese nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, primero también pidiéndole que siempre puedan ustedes compartir nuestros posteos debido al problema que hemos tenido con Facebook, que se suscitó hace algunas semanas atrás, en relación a que la mayoría de nuestros hermanos, que son seguidores, y amigos, que son seguidores de nuestra página de Facebook, no reciben las notificaciones cuando hacemos posteos en vivo. Así que usted tiene que preocuparse de, ¿no es cierto?, de colocar ahí, ¿no es cierto?, que se le puedan llegar sus notificaciones, activar la campanilla de notificaciones nuevamente para que le puedan llegar, y compartir también usted con todos sus contactos estos posteos, porque tenemos temas muy interesantes. De lo que vamos a hablar hoy día no es un tema a lo mejor salvífico, es un tema que realmente ha producido mucha discrepancia, sobre todo en el área de la teología. Los grandes teólogos, los grandes eruditos bíblicos, no se ponen de acuerdo acerca de los gigantes y cómo nacieron los gigantes, de dónde se originan los gigantes. Bueno, debemos decir, en primer lugar, que la Biblia habla de gigantes,
habla de que existió una raza de gigantes en el Antiguo Testamento, no así el Nuevo Testamento, y se da a entender de una otra forma que cuando ya los judíos conquistaron Canaán, lenta y paulatinamente fueron desapareciendo hasta su total extinción los pocos pueblos que eran gigantes. También otros dicen que debido a la estatura de los judíos, que era un promedio de 1,62 m a 72 m, en pueblos como, ¿no es cierto?, la cultura un poco africana, donde las personas sobrepasan el 1,90 m, 2 metros prácticamente, eran considerados también gigantes ante los ojos de los judíos, pero en realidad de que hay gigantes los existen, como están los anaseos, los hijos de Anac, están los amorreos también que eran de gran estatura, están los emitas y varios más. Y quizás el más emblemático de los muchos que menciona la Biblia, incluso con nombres propios, está el gigante Goliat, el filisteo, que peleó con David, a quien David venció, y como usted sabe, ¿no es cierto?, con una piedra que le lanzó en plena frente, en el único lugar abierto que tenía, ¿no es cierto?, el casco de este gigante impresionantemente grande, murió, y después David tomó la espada con mucha dificultad y le cortó la cabeza a Goliat. ¿Cuánto medía Goliat? Dicen algunos que mediría unos 2,90 m. De hecho, su armadura pesaba más de 50 kilos y solamente su espada pesaba más de 5 kilos. Así que quiero leer un pasaje bíblico para explicar el tema y explicarlo desde la perspectiva que nosotros lo creemos. Este planteamiento siempre lo enseñó el reverendo José Domingo Muñoz, igual que nosotros, lo pensó igual. El reverendo Luis Miguel Ortiz en relación a que los gigantes no son seres nacidos de relaciones sexuales hipotéticas entre ángeles caídos y seres humanos o mujeres. La verdad que eso no puede ser bíblico. Eso tiene mucho de mitología greco-romana, ya lo vamos a explicar. Pero quiero primeramente leer el pasaje bíblico en el capítulo 6 del libro de Génesis capítulo 6. Vamos a leerlo y lo vamos a tratar de explicar con mucha sencillez, con mucha base bíblica. Dice la Biblia así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, estamos hablando antes del diluvio, estos son los descendientes, ¿no es cierto?, de Caín, de Abel, bueno, no de Abel, pero sí de Set, los setitas, pero no ocurrió todavía en lo que se conoce como el diluvio, que viene justamente en este capítulo, con la elección de parte de Dios de Noé, para que Noé, que significa descanso, pudiera construir el arca en más de 100 años, porque lo llamó a los 500 y a los 600 años no entró al arca, junto con 7 de seres humanos, que son su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y se salvaron 8. No es el tema, estoy explicando en qué tiempo más o menos esto ocurrió. Y dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, aquí es donde se cree que aparece el término Nefilim, que indicaría una especie de ángeles caídos, que el término en el hebreo, que fue escrito en el Antiguo Testamento, estaría diciendo, en vez de Nefilim, hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo: Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días como 120 años. Ahora, pero no dice que esto produjo una producción o creación o nacimiento de gigantes. No dice eso, fíjese. Por eso es que hay que estudiar bien las escrituras, porque fíjese que dice había gigantes. No dice que los gigantes nacieron específicamente de relaciones entre los hijos de Dios, que supuestamente son los ángeles caídos, que no se le podría llamar hijos de Dios, obviamente, porque son ángeles caídos, y aunque en realidad en el Nuevo Testamento hijos de Dios se le llama a los creyentes, y las mujeres, porque dice había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. No dice que nacieron gigantes debido a la relación sexual entre, o aparentemente, entre los ángeles caídos y las mujeres. O sea, ¿ve lo que dice? No dice que producto de relación íntima entre los ángeles caídos y las mujeres nacieron gigantes. No dice eso. Dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Si usted lee bien el pasaje bíblico, nos dice que la relación sexual entre mujeres, seres humanos, ¿no es cierto?, mujeres del sexo femenino, con ángeles, supuestamente ángeles caídos, llamados Nefilim, nacieron gigantes. Dice que había también en ese momento y después
que se llegaron los hijos de los hombres a las hijas los hijos de Dios a las hijas de los hombres, habían después de eso también gigantes. O sea, compara que en ese tiempo, en medio de este suceso, que los hijos de Dios se sintieron atraídos por las hijas de los hombres, y entonces en ese tiempo había gigantes. No dice que los gigantes nacieron producto de la relación sexual. Si usted observa bien, la Biblia no dice eso. Obsérvelo, léalo por favor, y se va a dar cuenta que no es lo que algunos interpretan, que la relación o la cópula carnal de una mujer con un ángel caído produjo gigante. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice que había gigantes y que después que ocurrió este suceso de que intimaron o tuvieron, ¿no es cierto?, intimidad, coito, cópula carnal, los hijos de Dios con las hijas de los hombres, se mantenía la existencia de ángeles. Y esto desagradó a Dios, que los hijos de Dios, que son, según se entiende, los setitas, ya lo vamos a explicar, ¿no es cierto?, con las hijas de los hombres, que serían las descendientes de Caín, o los descendientes de Caín, esto produjo que se mezclara la raza, los piadosos con los impíos, y esto desagradó a Dios. ¿Por qué podemos decir, en primer lugar, hermano, que es imposible que los ángeles puedan tener relaciones sexuales con las mujeres? Cristo Jesús fue muy claro cuando respondió a los saduceos. Me parece que fue en el capítulo 22, verso 29, cuando dice: raíces ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección los creyentes seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Una de las cosas que Jesucristo clarificó es que los ángeles no se casan. O sea, no existe el matrimonio en el cielo como los mormones aseguran que habría matrimonio en el cielo de seres humanos. Y no es así. No se casan tampoco los ángeles. ¿Por qué no se casan los ángeles? Por varias razones. Los ángeles no pueden enamorarse porque los ángeles fueron creados para alabar a Dios. Lo otro, los ángeles tienen un cuerpo espiritual, no tienen cuerpo físico, excepto que en el Antiguo Testamento en algunas ocasiones, como en el caso de la visita de los ángeles a Abraham, el patriarca, o en el caso de Lot, cuando llegaron los ángeles tomaron forma humana. Pero los ángeles son espíritus. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Los ángeles son espíritus. Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dijo Cristo? Tocad y veis que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Los seres humanos tenemos un cuerpo. Por eso Pablo, cuando habla de la glorificación del cuerpo, dice que esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y de hecho en el libro de los Salmos, capítulo 8, versículo 1 en adelante, cuando habla acerca de la pequeñez del hombre, pero del rol que Dios le dio al hombre de colocarlo tan alto, dice: lo hiciste un poco menor que los ángeles. Los seres humanos no somos ángeles. Los ángeles no poseen un cuerpo físico. Los ángeles no tienen, no voy a decir género porque está mal aplicada la palabra, es sexo. Porque el género humano es uno solo, y dentro del género humano hay dos sexos, que es hombre y mujer, o varón y hembra, como dice Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, y como señala Génesis capítulo 2, versículo 24. Ok, lo otro, los ángeles no poseen órganos genitales o órganos reproductores, porque no existen ángeles hembras ni ángeles machos. Para que un ángel pueda tener relaciones sexuales con una mujer, tendría que obligatoriamente tener un cuerpo físico, tendría que tener genitales masculinos y tendría que eyacular para que los espermios que, ¿no es cierto?, los arrojan en el momento de la eyaculación puedan ir por todo lo que es el útero y uno de esos espermios fecundar el óvulo, lo cual obviamente la Biblia no lo dice de ninguna manera. No existen ángeles machos ni ángeles hembras porque los ángeles no se reproducen. O sea, la misma cantidad de ángeles que Dios creó en el principio, de ellos, ¿no es cierto?, una tercera parte se reveló con Satanás, son los mismos que existen ahora. Los ángeles no se casan, no se dan en casamiento, no se enamoran, no tienen cuerpo físico, no poseen genitales, porque eso es prerrogativa de las criaturas que Dios hizo en la tierra, tanto los hombres o los seres humanos como los animales. ¿Ok? Imposible entonces que un ángel pudiera tener relaciones sexuales con una mujer, porque un ángel no posee un cuerpo físico, no tiene genitales, no puede eyacular. Lo otro relevante en todo esto, hermano, es que el concepto de que ángeles pudieran enamorarse de mujeres es un concepto absolutamente pagano, que viene de la cultura babilónica y que se plasmó en la concepción teológica de la cultura helénica, o sea, los griegos. Los griegos creían que existían mucha cantidad de dioses, y de hecho habían dioses para cada situación. Estaba el dios, por ejemplo, Poseidón, que era el dios del mar, estaba el dios Ero, que era el dios de la sexualidad,
estaban diferentes dioses, era el dios Zeus o Júpiter, dependiendo de la concepción romana o griega, que era el dios supremo, y que estos dioses eran machos o hembras y que tenían cópula carnal entre ellos y que de ahí nacían dioses pequeños y que a veces en algún momento los dioses se fueron abajo a la tierra y copularon con mujeres que nacieron una especie como de seres humanos, mitad dios, mitad hombre. Ese concepto es un concepto absolutamente mitológico, es totalmente pagano, está totalmente relacionado con el concepto de la cultura helénica que creía que había una morada llamada el Olimpo, que de ahí nace la palabra Olimpiada, que es un monte que está en Atenas, el monte Olimpo, y de ahí se origina también el término Olimpiada, olímpico, la morada de los dioses, y que en esa morada, el Olimpo, vivían los dioses, estaba Zeus o Júpiter, el principal de todos los dioses, y habían diosas, y habían dioses hombres y dioses mujeres, o dioses machos y dioses hembras, lo cual no es bíblico, y que entre ellos copulaban y tenían otros dioses que iban multiplicándose, porque ese concepto es un concepto que no es bíblico. Eso solamente es prerrogativa de los seres humanos, porque Cristo le dice, o Dios le dice, Jehová le dice cuando crea al hombre, por tanto, id y fructificad y multiplicaos. Eso solamente puede ser una orden que Dios le da a los seres humanos, no a los ángeles. Dejando en claro eso, ¿no es cierto? Lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 22, lo que dice Hebreos capítulo 1 verso 14, que los ángeles son espíritus, entendiendo que los ángeles pueden tomar forma humana, como relata el capítulo 18, capítulo 19 de Génesis, entendiendo que Dios creó al hombre sexuado, como dice Génesis capítulo 1 verso 26 y 27, Génesis capítulo 2 verso 24, y entendiendo que los ángeles no tienen la capacidad de reproducirse, no tienen genitales, entendiendo que tienen un cuerpo espiritual. Entonces, ¿de dónde se saca esta idea de que los hijos de Dios copularon con las hijas de los hombres? Tenemos que explicar otra cosa que es muy importante. Yo sé que esto no es salvífico, y de hecho Josué y León, por ejemplo, y algunos institutos de las Asambleas de Dios creen en esto, y que me parece que también los testigos de Jehová creen, que tuvieron relaciones sexuales ángeles caídos, lo cual es absolutamente imposible, o sea, demonios, por así decirlo, con mujeres, y que de ahí nacen los gigantes. Ya explicamos que según el relato de Génesis capítulo 6, no dice, ni siquiera lo da a entender, dice que en aquellos días en que los hijos de los hombres copularon con las hijas, los hijos de Dios copularon con las hijas de los hombres, en aquel tiempo, dice, había gigantes en la tierra, en aquellos días. No dice que los ángeles fueron el producto de la relación sexual, sino que lo une a la idea. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Qué días? Los días de la generación antediluviana, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y dice, y también después de este suceso seguían habiendo gigantes, tanto que llegó hasta el tiempo de los filisteos y de los tiempos cuando los judíos ya conquistan Canaán. Bendito sea el Señor. Ahora, Adán y Eva tuvieron dos hijos. Eso la Biblia lo dice claramente. Caín y Abel. Caín era el primogénito, el mayor, y Abel era el segundo. Todos los que han leído la Escritura saben que Caín mató a Abel, y por ende, Caín tendría que haber recibido por obligación, ¿no es cierto?, porque era el primogénito, la bendición de la primogenitura. Pero Dios le quita la primogenitura y la bendición a Caín y lo marca con una marca bestial que relata el capítulo 4 del libro de Génesis. Por favor, ahí está, los versículos 1 al 15, hablan de la muerte de Caín por mano de su hermano, de Abel, perdón, por mano de su hermano Caín. Y la Biblia en el versículo 16 dice después lo que pasó con Caín. Dice, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, que tiene que haber sido o una hermana, o una sobrina, o una prima, porque en Génesis 5:4 dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Por eso le digo, comparte este posteo porque es muy interesante lo que estamos planteando. No es un tema salvífico, no es un tema pilar y fundamento de la fe cristiana, pero sí, hermano querido, es muy importante entender esto porque se puede llevar a errores si uno no interpreta correctamente la Escritura. Dice la Biblia, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc, y ahí vino la descendencia de Caín. Este término es el que, mejor dicho, o esta idea es la que origina el término cainistas. ¿Quiénes son los cainistas? Los descendientes de Caín, que era hijo del maligno, según enseña primera de San Juan, hijo del diablo. De ahí nace, por ejemplo, Lamec, que fue el primer vígamo de la tierra que tomó para sí dos mujeres. La una fue Ada y el otro nombre fue Sila. Y ahí aparecen los constructores de la guerra, los que empezaron a hacer, ¿no es cierto?, armas militares, ¿ya? Y la Biblia dice en el versículo 25 de ese mismo capítulo 4 de Génesis,
Ya dijimos que Caín, como mató a Abel, tomó a su esposa de una de sus hermanas, primas o sobrinas, y comienza la descendencia de Caín, lo que los teólogos llaman los cainistas, pero también Dios reserva una bendición para Abel, aunque Abel lo habían matado. Lo mató Caín. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Esta palabra Set significa sustituto o sustitución. Porque Dios dijo a ella, Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. ¿A quién mató? Caín. Y a Set también le nació un hijo, llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, del lado de Caín nacen los cainistas, que es una raza perversa, algunos lo llaman los hijos de los hombres, en relación a los que no son la línea piadosa, pero Dios permite que Adán y Eva tengan otro hijo más, y se llamó Set, que significa sustituto, y de Set nace Enos, y de ahí se vienen los setitas. Los setitas son dos líneas, los cainistas, que vienen de Caín, y los setitas que vienen de Set, los que dan origen a dos tipos de familias, por así decirlo. ¿Ya? Y escuchen lo que dice la Escritura. Vamos al libro de Génesis capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos a Adán. Como que Adán era el representante de todo, era el patriarca. Bueno, ahora la palabra patriarca es una palabra mirada muy en menos, ¿no es cierto? E incluso satanizada por el movimiento feminista. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y encontró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Fíjense que no nombra ya a Caín, porque Caín está como desechado. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. De ahí tiene que haber nacido la que después, a futuro, fue la esposa de Caín, porque nos dice la Biblia que Adán se casó Caín. Recuerda que los hombres vivían casi 1000 años. De hecho, Matusalén es el hombre más longevo de toda la historia bíblica, vivió 969 años, y Adán vivió 930 años y murió. Estoy leyendo la Escritura. Hay algunos que no creen en la Biblia. Bueno, ahí no podemos hacer nada si no creen en la Biblia. Pero es lo que dice la Escritura. Y fueron todos los días, después de haber engendrado hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió 705 años y engendró a Enos. Y ahí nace toda una generación que es la línea piadosa, de la cual viene justamente Noé. Noé no viene del lado de Caín. Noé viene por el lado de Set. Y recuerda que después que Noé entró al arca y sale del arca, sale con sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Sem da origen a los semitas, judíos, y también a todos los árabes. Cam da origen a todos los de raza negra, a todos los africanos, y Jafet es el que da origen a todo lo que se conoce como la raza aria, la raza blanca, o también como se conoce técnicamente la raza indoeuropeo. Por lo tanto, ¿cuál fue el gran pecado? Que los descendientes de Set, los setitas, se fijaron en las mujeres que eran descendientes de Caín, los cainistas, y se mezclaron. Que es lo mismo, exactamente lo mismo que hizo Israel cuando se mezcló con los cananeos, que es lo mismo que hicieron los judíos cuando el sacerdocio, ¿no es cierto?, se despobló, cuando cayeron cautivos a Babilonia, y los judíos vuelven. Después se dieron cuenta que muchos de estos judíos, incluso hasta sacerdotes, se habían unido con mujeres paganas, que es exactamente el mismo concepto que vierte el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, cuando dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, entre la mesa de los ídolos y la mesa de Dios. O sea, por eso nosotros creemos, no es que obliguemos, que nuestros jóvenes deben enamorarse de señoritas cristianas, y las señoritas cristianas deberían enamorarse, casarse con jóvenes cristianos de verdad cristianos, no que gente que va a la iglesia, porque a veces el diablo también va a la iglesia. Porque el concepto esto de mezclar los setitas con los cainistas, o los cainistas con los setitas, y que desagrade ante los ojos de Dios este pecado, es justamente el pecado que relata el libro de Génesis en el capítulo 6, que es, hermano querido, paralelo al concepto de que habían gigantes en aquel tiempo. De hecho, David peleó con muchos gigantes, y los judíos pelearon infinidad de veces con muchos gigantes. Los gigantes después posteriormente desaparecieron. Hay muchos que la Biblia menciona. Lo que pasa es que nosotros conocemos al más famoso por la historia, ¿no es cierto?, bíblica, que es Goliat.
el que venció, ¿no es cierto?, David. Están los susitas, también llamados como los sonsomeos. Ya los sonsomeos o los susitas también aparecen en Génesis 14:5, y así hay muchos que eran muy altos, bueno, dependiendo también, porque una persona que mide 1,55 m va a encontrarse con una persona de 1,90 m, es un gigante, pero hay muchos gigantes, ¿ya? Fíjense lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio 31, verso 11, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes, conocidos también como los refaitas. De hecho, su cama era una cama de hierro, ¿ya? La longitud de ella es de 9 codos, un codo son como 45 a 52 centímetros, y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. Ahora, ¿existieron los gigantes? Sí. ¿Existen hoy día? No. Menciona el Nuevo Testamento cuando aparece Juan el Bautista predicando, ¿no es cierto?, anunciando la aparición del Mesías, bautizando en el Jordán, predicando el tema del arrepentimiento. ¿Existían los gigantes en aquel tiempo? No. Menciona el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, la existencia de ángeles. No. Menciona el libro de los Hechos o las cartas Paulinas, ¿no es cierto?, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, qué sé yo, la primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. ¿Menciona a los gigantes? No, porque los gigantes habían desaparecido, ya no existían. Pero el concepto de unir paganos con cristianos es un concepto que en el Antiguo Testamento Dios lo condena antes de la ley. Porque de hecho, ya terminando con la idea, recordemos que cuando los judíos o los hebreos heredaron la tierra de Canaán, cuando Dios los sacó de Egipto con mano poderosa y los trasladó durante largos 40 años por el desierto, y definitivamente no con Moisés, sino que con Josué, pasaron el Jordán y entraron a la tierra de Canaán, Dios les exigió y les demandó que ellos no podían casarse con mujeres paganas y no podían permitir que sus hijos se casaran con gente que tuviera alianza con las naciones paganas, con los ídolos paganos. Eso estaba estrictamente prohibido. Y en el Nuevo Testamento también. Por lo tanto, lo que dice el libro de Génesis capítulo 6 hay que leerlo claramente. No es lo que algunos tratan de decir que dice, porque la Biblia no lo dice de esa manera. Lo que pasa es que muchos lo interpretaron de esa manera. Y se lo voy a volver a leer, para que usted mismo, junto conmigo, lo pueda leer y se dé cuenta que la idea de que la relación sexual, supuestamente de ángeles caídos, los nefilim, con las mujeres produjo gigantes, no es así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, los seres humanos, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, porque eran hombres, por eso que se enamoraron de mujeres, dice, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová, se molestó Dios por esto, porque se mezcló la raza pura, la raza, por así decir escogida, los setitas con los caínistas. Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y le acortó los días de vida al hombre, que vivía hasta casi 1000 años. Y dice, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Hoy día la gente no vive esa edad. En el Salmo 90 dice que los más robustos viven entre 70 y 80 años. Y dice la Biblia, escuche, había gigantes. Nos dice que los gigantes se produjeron debido a la relación sexual hipotética de ángeles caídos con mujeres. Nos dice, había gigantes. Existían ya antes de este acontecimiento en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. No dice que estos hijos eran gigantes, no lo dice. Dice que paralelo a esta acción que Dios condena, de que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, había justamente en aquel tiempo gigantes. Y esos gigantes, con el tiempo, mi hermano querido, desaparecieron. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Está clarito. Vuelva a leerlo. Pero no lo lea con prejuicio, léalo tal como está escrito. Y va a entender que la interpretación que algunos teólogos le han dado, entre ellos muchos teólogos de las asambleas de Dios, nuestro amado hermano José Dios también cree lo mismo, nosotros no lo creemos, el hermano Yávila no lo creía, José Domingo Muñoz, gran predicador del Evangelio, creía como nosotros creemos, el reverendo Luis Miguel Ortiz
lo interpretaba exactamente igual como nosotros lo hemos interpretado. De hecho, hay un gran predicador en Chile, el pastor evangelista Roberto Arangui Escobar, que una vez nos predicó este tema y lo predicó exactamente de la misma forma que nosotros siempre lo hemos creído, siempre de esta manera. Es cierto que esto no es un tema salvífico, como la Trinidad, la deidad de Cristo, la salvación por gracia, es verdad. Pero no podemos dejar de mencionar un tema que le va a servir a muchos para poder ser orientados. Comparta, por favor, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, este interesante tema, este interesante posteo, con todo su contacto. Creo que ha quedado muy claro. Espero que le haya edificado. Tratamos siempre de hablar a la luz de la Escritura. Tratamos de ser intrínsecamente bíblicos y muy ortodoxos. Nunca salirnos de los márgenes de la sana doctrina. Tito capítulo 2 verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Porque no podemos añadirle ni quitarle a la Escritura. Porque las cosas reveladas, las cosas ocultas son para Dios o son de Dios, y las cosas reveladas son para los hombres. Y no podemos ir más allá de lo escrito. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cariñosamente de todos ustedes. Hasta el próximo posteo, que creo que lo vamos a hacer mañana. Hay otros temas muy interesantes que vamos a seguir tratando. Y trata usted de hacernos alguna pregunta tocante a algún tema especial, que a lo mejor yo no he tocado en mis posteos, aunque es raro porque hemos tratado de compartir todos los temas más relevantes, más importantes, más trascendentales de la fe cristiana evangélica pentecostal de sana doctrina. Pero ahí está mi número, mi WhatsApp, si alguien me quiere escribir, y si hay alguna temática en especial que yo, a lo mejor usted no me ha escuchado, o que yo, ¿no es cierto?, no he compartido, le rogaría que me la pudiera, ¿no es cierto?, hacer ver. Yo no sé todo de la Biblia, pero soy un hombre que creo bastante entendido por la gracia divina de las Escrituras, y estamos siempre enseñando, hermano querido, en base a la sana doctrina. No nos movemos de ahí, porque así fuimos formados, en la sana doctrina, en la senda antigua. Jeremías capítulo 6, verso 16. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Salmo 119, versículo 105. Todos esos versículos que le estoy dando están relacionados con la palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga, pero grandemente. Un gran abrazo y Maranata, Cristo viene. Yo podía ver cientos de gente muriéndose, gente se le faltaba respiración, porque esto viene y esto se está viendo a nivel mundial. Pero hay de aquel que se burle, porque esto viene en breve. En sus ojos lo verán. Mucha gente no cree. Pues el Señor, hijo mío, mira todo esto que está aconteciendo, porque cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Me decía el Señor esta palabra, y esto viene algo en breve, y esto viene encima, y tus ojos lo verán. Tú que no crees, pide confirmación al Espíritu Santo en estos últimos tiempos. El Señor me decía, hijo mío, mira todo esto. Los hospitales se les iba, los tanques de oxígeno todos llenos, se gastaban vacíos, mucha gente gastaba en dinero, y me decía el Señor, el dinero no va a servir nada, porque esto no te da la cura. El único que te da la cura es Jesucristo. Así es, todo esto se está viendo. Gente que decía, yo quiero un tanque de oxígeno que costaba la renta, yo podía ver en 20,000 pesos la renta, y comprado 50,000 pesos, mi amado hermano, algo tremendo. Y esto está encima. Cristo está a la puerta, mi amado hermano, y el Señor me decía, esto va a acontecer en el mundo entero. Mucha gente no cree, pero tus ojos lo verán. Aleluya. Mucha gente está en desobediencia con el Señor, pero me decía el Señor, esto viene a la brevedad, hijo mío, y todos darán cuenta de todo esto. Dios bendiga a todos mis hermanos. Yo quiero compartirte esto algo en breve, porque esto está a la brevedad encima. Cristo viene, mi amado hermano, comparte este mensaje. Señor anunciaba el país de Estados Unidos en primer lugar de estas muertes que va a pasar de Estados Unidos, y yo podía ver Ecuador, yo podía ver Chile, yo podía ver el país de Honduras, el país de México, mucha mortandad. Yo podía ver el país de Brasil, el país del mundo entero, diferentes países del mundo entero. Pero el Señor me decía, hijo mío, abre y no cache. Mucha gente te va a juzgar, mucha gente va a decir que no es verdad, pero no importa, porque yo soy el que te respaldo en estos tiempos. Aleluya.
Esto está a la puerta, mi amado hermano. Y sabe algo, el Señor mostraba el estado de Veracruz, una mortandad en el norte y sur, a lucha. Yo podía ver el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, el municipio de Catemaco y el puerto de Veracruz y Jalapa, Veracruz, una mortandad en Jalapa, Veracruz, por falta de oxígeno. El oxígeno se va a ir de esta tierra tremendo, porque todo esto se está terminando. El Señor me decía, por tanto pecado que se está viendo en estos tiempos. Mucha gente que no quiere creer en todo esto, mi amado hermano, pero el Señor me decía, pero viene tantas cosas a esta tierra. Mucha gente va a llorar, va a crujir de dientes y va a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero esto viene tremendo, mi amado hermano. Yo podía ver una escasez tremenda, una desolación. Y sabes algo, mi amado hermano, se acerca un eclipse tremendo lunar, algo tremendo que se está acercando, algo tremendo que viene a destruir todo esto, un cáncer tremendo en la piel también se está viendo, se va a ver también, y esto se está viendo a nivel mundial.